Hola, buenas tardes. Soy el profesor Miguel Rodríguez y a pedido de la escuela, de la dirección de la escuela, les voy a preparar un trabajito guiado, ¿sí? Con algunos puntos básicos de cómo vamos a evaluar en diciembre, ¿sí? Bueno, yo también soy profesor del tercero de esta escuela y básicamente en tercer año lo que vemos es todo relacionado a la estructura del átomo, cómo el átomo se interpreta a través de un modelo atómico, digamos entre comillas, armado entre nosotros para poder entender la tabla periódica a través de sus partículas, ¿no es cierto? E identificamos en tabla periódica la A, el número másico, la Z, el número atómico, la cantidad de electrones, si este átomo está ionizado, en definitiva si entregó o recibió electrones, la configuración electrónica, o sea, cómo se distribuyen todos los electrones en niveles. Esto vendría a ser todo parte de cómo se da la estructura del átomo, ¿sí? Y eso lo vamos a representar en una actividad que ya tienen en carpeta que se llama actividad de cuadro. Por las dudas aviso antes de comenzar. Bueno, este trabajo práctico que vamos a hacer sería unas actividades que son como preparatoria y compensatoria de la situación de ustedes. Yo estoy hoy día viernes 13 de 13:30 a 14:30 y voy a estar el lunes de 13:30, no sé por qué puse 33, 13:30 a 14:30, ¿sí? Y acá está aclarado este trabajo preparatorio adecuado a los temas y criterios de evaluación. Acá arriba tienen mi nombre, soy el profesor Rodríguez Miguel. Bueno, y antes que nada, antes de seguir, me aclara Silvia Saya que dije que era hasta 14:30. No, el día lunes va a ser de 13:30 a 15:30. Vamos a tener 2 horas, más la hora que estamos haciendo ahora, son 3 horas que nos han pedido garantizar como mínimo, como orientación. Bueno, vamos a hacer un poco más interesante todo esto. Dijimos que vamos a trabajar con el átomo. Bueno, el átomo ustedes ya saben que tuvo toda una historia de evolución, desde los griegos hasta pasando por Dalton, por Thomson, por Rutherford, toda una evolución del átomo. Así que lo que les voy a pedir es que tengan un buen conocimiento, digamos, de cómo se componen cada uno de estos átomos, ¿sí? Cada uno de estos modelos. Entonces vamos a agregar acá modelos, elegí ponerlos mientras lo escribo, ¿sí? Los modelos tenemos entonces de Dalton, ¿sí? De Thomson, de Rutherford, ¿sí? Modelos atómicos de Rutherford. Deben buscar en carpeta, que seguramente algo van a encontrar. También se puede encontrar esto en Wikipedia o en principales textos, ¿sí? Las características principales, básicamente, ¿no? El modelo de Rutherford después del modelo de Bohr, que fue el discípulo de Rutherford, ¿sí? Y por último, hay uno que llama modelo escolar, que es el modelo, digamos, que nosotros básicamente usamos para interpretar la tabla. Es un modelo muy sencillo. Bueno, vamos a repasar rápido. Dalton era una esfera pequeña, inmutable, indestructible, ¿sí? Se representaba con una especie de pelotita. Dalton también habló de las leyes de las proporciones múltiples y las proporciones definidas, o sea, cómo los elementos se combinan. Thomson hizo un modelo un poquito más atrevido, que se llamó modelo de budín de pasas, donde las cargas negativas estaban ubicadas como si fueran pasas de uva en una masa de carga positiva. Este modelo no era muy completo, pero sirvió hasta ese momento para explicar determinadas cosas. Después le siguió un modelo que se llama modelo planetario, un modelo de Rutherford, donde Rutherford interpreta que el átomo tiene un núcleo positivo y los electrones se encuentran girando en órbitas como si fuesen planetas. Por eso viene el nombre de modelo planetario. Luego viene su discípulo Bohr, es un modelo también bastante característico, pero que tiene niveles permitidos de energía, o sea que los electrones se mueven en niveles, ¿sí? En niveles definidos. Ya en el modelo de Bohr podemos decir que hay protones en el núcleo y podemos decir que hay neutrones, ¿sí? Si bien esto no está muy claro, pero podemos ya asumir que hay protones, electrones en el núcleo y tantos electrones en la zona de los niveles donde se distribuyen. El modelo escolar es el modelo que yo le llamé el modelo de capas. Es una mezcla de todos los modelos que fuimos viendo y es un modelo básicamente sencillo, intuitivo, ¿sí? ¿Sí? Como había dicho, el modelo de capas intuitivo, un modelo donde yo simplemente voy a representar un círculo. En ese círculo voy a colocar la cantidad de cargas positivas, o sea el Z, que me indica el elemento. Vamos a suponer, por ejemplo, el cloro 17, ¿sí? Tengo que asumir que el cloro tiene neutrones, ¿sí? ¿Y cómo yo lo obtenía? Bueno, en tabla periódica ustedes saben perfectamente que se obtiene el número másico, que es la suma de protones más neutrones, ¿no es cierto? O de Z más N, ¿no es cierto? Entonces,
¿Cómo yo obtengo n? Y bueno, básicamente para obtener n, vamos a ponerlo igual que está acá, ¿sí? N va a ser igual a A menos Z. Esto es un valor que yo puedo representar en un cuadro, en una actividad que a ustedes se los piden, ¿sí? El Z, bueno, dijimos que es el número que lo identifica en la tabla, por ejemplo. Como había dicho entonces, el Z básicamente lo tenemos en tabla, ¿eh? Fíjense, por ejemplo, el ejemplo del cloro. El Z es este número en negrita que está acá, que en este caso es 17. El A, en este caso, sería el número que está debajo de la palabra y hay que redondearlo. Cuando ese número, por ejemplo, es 35,4, se deja en el número anterior, o sea, 35. Pero si pasara un número, por ejemplo el bromo, el que está abajo, que tiene 79,9, automáticamente se redondea al número 80. Bueno, vamos a ir completando todo esto que pido acá, ¿no? De las partículas interpretadas de la tabla periódica, vamos a ir poniendo las cosas que encuentro de este elemento. Entonces, del cloro dije 17, ¿no? Porque tiene 17, el número atómico 17, Z17. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá el ejemplo para que se entienda. Los neutrones del cloro, ¿cómo lo voy a obtener? Bueno, si el cloro tiene 35,4 de A, ¿sí? 35,4 es el valor que tiene, entonces queda automáticamente en 35, ¿no es cierto? Y el N, o sea la cantidad de neutrones, va a ser la resta de 35 menos 17. Entonces va a ser 18, ¿no es cierto? 18 más 17 tiene que dar 35, ¿sí? La cantidad de electrones E siempre tiene que coincidir con Z. ¿Por qué? Porque son las mismas cargas positivas y negativas, ¿sí? Que está representado acá. Entonces, 17 protones, porque tiene Z17, y 17 electrones porque es un átomo eléctricamente neutro. Si el átomo no fuera neutro, si el átomo fuera un ion, o sea, un cloro que recibió un electrón, claramente que acá este número debería alterarse y ponerse 18. ¿No es cierto? Mientras que si el elemento se dio un electrón, habría que poner un número menor. Por ejemplo, un sodio que cede su electrón va a tener, ¿sí? En vez de 11 protones, en vez de 11 electrones va a tener 10 electrones, ¿sí? Esos son el caso de los iones, y encima de valor positivo, ¿sí? Bueno, por último termino mi modelito que dije de capas, voy a poner 17. Dije que tiene 18 neutrones, ¿sí? No le pongo nada porque no tiene absolutamente nada más que el número 18 neutro. E identifico, ¿sí? En un valor que se llama grupo y periodo, ¿sí? Que lo piden también en su trabajito. Identifico que tienen, por ejemplo, el cloro tiene grupo 17, periodo 3, ¿sí? Grupo 17, o sea, columna 17, periodo 3, fila 3. ¿Qué significa 3? Que esto tiene 3 niveles, ¿sí? Y en estos 3 niveles va a repartir los electrones que tiene. No los tiene así nomás, los tiene repartidos en niveles estratégicamente ordenados. ¿Cómo lo distribuye? Bueno, ustedes saben que existe en la tabla periódica algo que se llama regla de las diagonales, ¿no es cierto? La regla de las diagonales es algo que está acá, ¿sí? En la tabla periódica, que me indica cómo se va bajando, ¿no? Desde el 1, 2, así en diagonal, y se va completando los consiguientes subniveles. Ustedes saben que los subniveles S aceptan hasta 2 electrones, los P hasta 6, los D hasta 10 y los F hasta 14. Bueno, pero sin caer en eso, sin necesariamente caer en eso, también se puede construir, ¿sí? Mirando el elemento, por ejemplo, cloro, que quiero ahora trabajar, y voy a encontrar que dice Ne, entre corchetes, 3S2, 3P5. ¿Qué información me da eso a mí? Bueno, básicamente que en su último nivel, lo que tiene es el nivel 3, tiene 7 electrones, porque en el subnivel S tiene 2 y en el subnivel P tiene 5, ¿sí? Eso también puede ser una forma lógica de poder armar su configuración electrónica, ¿sí? Bueno, mientras tanto que en el modelo que yo propongo por niveles, hay que colocar simplemente la cantidad total del nivel. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que se entienda. El cloro, fíjense que acá dice 287. Dice distribución de electrones en nivel, fíjense que dice 287 en el caso del cloro. Entonces, en estos 3 niveles que está acá, voy a colocar 287, que sumados todos juntos, ¿cuánto dan? 17. O sea, coincide con la cantidad de protones. ¿Correcto? Bien. Eso sería entonces lo que yo pido en cuanto a modelos. Entonces, conocer la teoría de más o menos las características de cada uno. Yo dije más o menos rápidamente, pueden ampliar buscando material.
El modelo escolar es el modelo que me permite a mí interpretar la tabla periódica, saber leer el A, el Z, el N, el E que coincide con Z y P que coincide con Z. La configuración electrónica es la que estuvimos hablando recién. En el caso del cloro, ¿sí? Yo puedo usar la regla de las diagonales hasta llegar a 17, pero no siempre da exacto ese número. Entonces, otra estrategia que yo encuentro también es mirar, por ejemplo, qué dice dentro del corchete. Dijimos que dice Ne 3S2 3P5.